Buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy vamos a estar en Hechos capítulo 19, verso 9 al 20, en un mensaje que he intitulado ¿Saben los demonios tu nombre? Antes de ver los versos que estamos viendo esta mañana, quiero ponerte al día de qué es lo que ha estado pasando aquí en el libro de los Hechos. Es útil saber que Lucas escribió el libro de los Hechos, pero también es útil saber que Lucas es un doctor médico y él está escribiendo el libro de los Hechos a un hombre llamado Teófilo acerca de todo lo que Jesús ha hecho y lo que la iglesia está haciendo. Teófilo tal vez o probablemente es un hombre rico que estaba financiando el viaje misionero de Pablo, por lo que el doctor Lucas le está informando, escribiendo todo lo que está pasando para que él se dé cuenta. Ahora, cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas, a veces decimos, ok, es el Evangelio de Lucas, pero no usualmente lo pensamos que el libro de Hechos es la secuela. Lo podríamos decir Lucas capítulo 2, por decirlo así. El Evangelio de Lucas termina con Jesús siendo llevado al cielo y los creyentes en el templo alabando y adorando a Dios por lo que Jesús había hecho. Pero en el libro de los Hechos, o si lo podemos decir Lucas 2, comienza como una escena de la película. Lucas va a retroceder un poco en el libro para recordarle a Teófilo dónde lo dejó al final de Lucas. Jesús está con su pueblo durante 40 días enseñándoles y luego se va. Y el libro de los Hechos es la acción de la iglesia cristiana, por eso se llama los Hechos. La iglesia está continuando donde Jesús la dejó y Jesús envió al Espíritu Santo para la iglesia, para que el Espíritu Santo guíe a la iglesia a contarle al mundo de Jesús. Y el libro de los Hechos es la entrevista del doctor Lucas con los testigos oculares de todo lo que estaba pasando en la iglesia y por parte fuera de Jerusalén y en todas las partes en ese momento. Ahora llegamos aquí a Hechos capítulo 19. El apóstol Pablo ha estado haciendo algunas cosas bien asombrosas por el poder del Espíritu Santo. Y Pablo ha estado predicando y enseñando por todo el mundo conocido y llega a la ciudad de Efesios. Así que lea conmigo esta mañana Hechos capítulo 19, verso 8 al 10. Y entrando Pablo en las sinagogas habló con denudo y espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así que continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y Pablo está aquí tratando de alcanzar al pueblo judío de Efesos con el Evangelio. Enseñó y predicó en las sinagogas durante 3 meses, pero los judíos no le hicieron caso, por lo que él lleva el Evangelio a otra parte. Enseña y predica durante 2 años más en Efesos. Mira, trata de imaginar lo que Dios está haciendo a través de las manos de Pablo en Éfeso durante este tiempo. Porque la Biblia nos dice que Pablo está enseñando de tan poderosamente que todos en Asia enteraron de lo que estaba sucediendo en Efesio. Tenemos que saber que esto es muy importante. Porque todos estaban dándose cuenta, todos sabían que algo estaba pasando. La ciudad de Efesos era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano en este momento. Además, Efeso era una ciudad, de verdad, una ciudad portina en el lado occidental de lo que hoy conocemos como Turquía. Y siempre que hay una ciudad portuaria a la par del mar, siempre va a ser conocida por una ciudad pecaminosa. Eso fue ciertamente en el caso aquí de Efesos. Piensa como una ciudad de Las Vegas. Cuando nosotros decimos Las Vegas, la mayoría de la gente no dice, oh, tienen buenos buffets. Usualmente la gente piensa que es como una ciudad de verdad mala, una ciudad portuaria. Aquí está mi primer punto para nosotros esta mañana. Vivir la vida cristiana requiere esfuerzo. Mira conmigo Hechos capítulo 19, verso 11 al 12, dice así.
Y hacía Dios milagros extraordinarios, subraya la palabra extraordinarios, por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ahora, espero aquí que entiendas algo, espero que vean que basándose en este texto, que Dios estaba obrando milagros, pero extraordinarios. Claramente Dios está detrás de lo que está sucediendo aquí en el ministerio de Pablo. Pero la pregunta es, ¿qué es un milagro extraordinario? Porque cuando yo miro un milagro, para mí es un milagro, ya es extraordinario. Pero algo está pasando aquí que es aún más que lo normal, si lo puedo decir de esa manera. Dios está en el negocio de los milagros y eso es lo que Él hace, pero por alguna razón Él quería hacer algo un poco más único en la gran y oscura ciudad de Efeso. Entonces Dios va a hacer algo un poco más extraordinario a través de Pablo. Pero la pregunta que debemos hacernos también es, ¿por qué es que Dios realiza milagros? ¿Será que Dios quiere presumir? Pues la respuesta es claramente no. Dios realiza milagros para confirmar su mensaje. Por eso se usa. Mire aquí conmigo, Hebreos capítulo 2, verso 3 al 4. Dice así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificados Dios juntamente con ellos con señales, pródigos y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces Dios está confirmando su mensaje de salvación a través de su Hijo con milagros un poco extraordinarios. Incluso el pañuelo de Pablo que se enviaba a alguien que estaba enfermo y eran sanados. Ahora, ¿alguna vez has leído estos versículos y te has preguntado por qué es que Pablo usaba tantos pañuelos y delantales? Pues la palabra que se usa aquí para pañuelo es una palabra que se podría llamarse un trapo de sudor. Y la única razón por la que un hombre usaba un delantal era si estaba haciendo un trabajo manual que va a destrozar sus piernas. Piensa en un albañil o un herrador. Sí, Dios estaba obrando milagros tan grandes que si alguien incluso tomaba el trapo viejo lleno de sudor de Pablo, pues Dios sanaría a alguien. Pablo era el tipo de hombre que estaba dispuesto a trabajar duro por el Evangelio. Vivir la vida cristiana implica trabajo duro. Mira, la realidad es esto, hermanos. Si no estás en un trabajo duro, entonces no lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque ser pastor es duro. Ser maestro es duro. Ser predicador es duro. Ser evangelista es un trabajo duro. Si vas a enseñar un estudio bíblico para niños, es un trabajo duro. Vas a tener que compartir el evangelio constantemente. Estar en el ministerio y hacer el bien es un trabajo duro. Y hacer el bien delante de Dios es un trabajo duro. Ahora, por favor, no pierdas lo que estoy tratando de decir aquí o no malentiendas, porque lo que no estoy diciendo que trabajar duro de alguna manera te va a ganar la salvación, o que de alguna manera si trabajas duro tu esfuerzo de trabajo es lo que te da la santidad. Es lo que no lo que estoy diciendo. Pero es trabajo, negar, va a costarte mucho, negar cosas que tienes que negar para vivir para el Señor. Entonces, si tú vas a recoger tu cruz, negarte a ti mismo, vivir para Cristo, va a haber un trabajo duro. Oye, ¿sabes qué? A veces es difícil ir a la iglesia, pero ¿quién te dijo que iba a ser fácil? Oye, a veces es difícil servir, pero de nuevo, ¿quién te dijo que iba a ser fácil? A veces es difícil hacer un compromiso, pero ¿quién te dijo que iba a ser fácil? Piensa en el gobernante de este mundo. No quiere que vivas para el Rey de Reyes y que sirvas a Dios. Si vamos a vivir para Dios, para Jesús, sepa que va a requerir algún esfuerzo en nuestra parte. Entonces Dios estaba cambiando la vida de las personas y permitió que un pañuelo y el delantal sucio del trabajo de Pablo se usara para confirmar el mensaje de Jesús. Ahora recuerde, Pablo ha estado en Efesos por más de 2 años
Y hay algo real sucediendo aquí que es completamente diferente a las religiones vacías que la gente en Efeso conocía en este momento. Si la historia no era ya emocionante, por decirlo así, habían algunos hombres que también querían entrar en esta acción. Y estos hombres de Efeso serían algunos de los judíos. Esa es importante información. Y ellos vieron a Pablo expulsando demonios. Y tal vez pensaron, pues si Pablo puede hacer, nosotros también podemos imitar lo que Pablo está haciendo. Y tal vez probablemente pensaran, ¿sabes qué? Podemos tal vez sacar demonios y cobrarle a la gente, o tal vez estos tipos querían tratar de hacerse famosos porque todos sabían qué es lo que Pablo estaba haciendo. Déjame decirte que hay personas que aman el ministerio, pero no aman a la gente de Dios. Hay personas que enseñarían, predicarían, pero no servirían en ninguna posición o no servirían en ninguna parte de la iglesia si no están ellos enfrente diciendo a la gente qué hay que hacer. Hermano, hay que cuidar nuestro corazón, porque aunque seas y estés haciendo cosas buenas para el evangelio, el enemigo puede cambiar tu corazón y hacerte creer que es tú el que está haciendo cosas grandes. Mire, la realidad es esto. Hay gente que quiere que el Espíritu Santo los use de una manera poderosa, pero no toman su cruz diariamente y se niegan a sí mismos. Aquí está el punto número 2. Vivir la vida cristiana requiere confianza. Lee conmigo lo que sucedió aquí en el verso 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Mire, aquí hay algo bien importante, quiero que vea esto. Donde quiera que el pueblo de Dios ministra la verdad, Satanás envía falsificaciones para oponerse a la obra de Dios, o al pueblo de Dios. Entienda, Satanás va a imitar la verdad, pero siempre solo será una imitación. Ahora bien, lo que no es extraño aquí es que un sacerdote judío va a tratar de expulsar a un demonio. Pero lo que sí es extraño es que un sacerdote judío invoque el nombre de Jesús para expulsar un demonio. Porque recuerda, los judíos no siguen a Jesús, no usan el nombre de Jesús, no creen que Jesús es el Mesías. Y solo hay una razón por la que un sacerdote judío usaría el nombre de Jesús para expulsar un demonio, y es porque lo vieron. Y tal vez cuando lo vieron, dijeron, funcionó. Tal vez vieron a Pablo expulsando a demonios y pensaron, si Pablo pudo hacer esto, hagamos lo mismo. Mira lo que pasa aquí en Hechos capítulo 19, verso 14 al 16. Había 7 hijos de un tal Esqueva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí está la aplicación para nosotros esta mañana. Una persona puede fingir una vida cristiana, pero nunca va a poder engañar a Dios o al diablo. Mire conmigo aquí Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Es un recordatorio para todos de verdad. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Satanás le ha metido, de verdad, le ha mentido a mucha gente. Él ha creado tantas religiones falsas que siguen solo el nombre de Jesús, pero nunca siguen a Jesús, quien es Dios. Entonces, en el último día vendremos delante de Él, delante del verdadero Jesús, y Él dirá a esta gente,
nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de iniquidad. Mire, oro para que el Jesús que dices seguir sea el Hijo de Dios encarnado. El Hijo de Dios y Dios encarnado. Y el único que vino a la tierra para que Él y solo Él puede pagar nuestros pecados. Así que aquí es donde creo que este relato de lo que sucedió ese día, la verdad es un poco extraño. Ahora, piensa aquí conmigo un poco. ¿Has escuchado el dicho que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Pero piensa aquí conmigo un minuto. Estos 7 judíos no estaban en el equipo de Jesús, en el lado de Jesús. Este demonio tampoco está en el lado de Jesús. Entonces, ¿por qué el demonio golpea a los 7 hermanos? ¿Y por qué no se unieron ir contra los apóstoles y Jesús? Porque ambos están contra el equipo de Jesús, ¿verdad? No lo sabemos exactamente, pero déjame darte unas posibilidades. Tal vez posibilidad número 1, tal vez estos hombres armaron un plan para verse poderosos como Pablo y tal vez estaban pensando cuando nosotros expulsemos a estos demonios, la gente nos va a amar a nosotros también o va a querer o va a decir, wow, estos sí pueden. O posibilidad número 2, tal vez el demonio estaba tan obstinado que no le gustaba que los 7 tipos le dijeran qué hacer, entonces él los atacó. Posibilidad número 3, yo creo que el demonio no fue expulsado simplemente porque el Señor Jesús no lo permitió. ¿Recuerdas? ¿Quién está haciendo los milagros en Efeso? Y realmente los milagros en toda la parte de la Biblia es Dios, no Pablo, no estos hombres. Dios es el que da permiso. Recuerda que fue en la primera carta de Lucas que Jesús envió a 70 hombres y regresaron. ¿Y qué es lo que dijeron? Dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas capítulo 10. Y Jesús tiene la autoridad sobre los demonios. Y como cristianos necesitamos confiar en la autoridad de Cristo. Y estos 7 hermanos querían que este demonio se fuera. Pero Cristo dijo, no. ¿Por qué? Porque tal vez habría algo más que estaba sucediendo. Tengo que creer que Jesús estaba a punto de hacer algo mucho, mucho más grande que simplemente expulsar un demonio. Y vamos a ver en un momento qué es lo que sucede. Pero necesitamos confiar en que Jesús está haciendo lo que Él quiere hacer en su autoridad sobre cualquier cosa. Nota al margen antes de continuar aquí. Esto es un recordatorio para nosotros que a veces oramos por algo y tal vez lo oramos con todo nuestro corazón y lo deseamos con todo nuestro corazón. Pero simplemente Dios dice no. Necesitamos confiar en su plan. El plan que Dios tiene es mejor y más grande que cualquiera de nuestros planes. Así que confía en el Señor. Mire, algo enorme está a punto de suceder aquí en Efesos. El punto número 3 para nosotros aquí. Vivir la vida cristiana requiere fe. Entonces, regresemos a la historia. Los 7 hermanos se enfrentan al demonio y dicen, os conjuro en el nombre de Jesús, al que Pablo proclama, sal. Y dijo el demonio, a Jesús conozco y a Pablo esencialmente dijo, reconozco, pero ¿ustedes quiénes son? Mire, algunas traducciones tal vez de su Biblia puede decir, a Jesús conozco y a Pablo lo conozco, pero ¿quién eres tú? Pero esas son palabras diferentes, porque aquí estamos viendo una diferencia de conocer. La palabra que el demonio usó para saber cómo conoce a Pablo es una palabra que significa está familiarizado con Pablo. Yo he oído de él, yo sé quién él es. Pero la palabra que el demonio usó para referirse a Jesús es la palabra conozco, como yo sé exactamente quién es Jesús. Creo porque ellos saben que si luchan con Jesús, ellos van a perder.
Así que este hombre está poseído demónicamente, salta sobre los 7 hombres y lo golpea tan brutalmente que los hombres salen desnudos y heridos. En otras versiones tal vez dice que salen desnudos y sangrados. Ahora, me recuerda algo que pasó anteriormente. Esto me hace pensar sobre un hombre poseído por no solo un demonio que Jesús encontró. En el capítulo 8 de la carta de Lucas que leemos acerca de Jesús cruzando el bote de la región de Gerasenos, y ahí Jesús se encuentra con un hombre no poseído solo por un demonio, pero este hombre tenía una legión y significa que había un montón de demonios en este hombre, y sabemos que por las ruinas que se han encontrado en Gerasenes, que debido a ser una ciudad grande, y esta ciudad la gente no podía con una persona poseída con una legión de demonios. Pero ¿qué hizo la legión cuando se encontró cara a cara con el Hijo de Dios, cara a cara con Jesús? Mira lo que dice aquí en Lucas capítulo 8, verso 28. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó con gran voz y dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Legión temía el poder de Jesús. ¿Y sabes qué? Como yo desearía con todo mi corazón que la humanidad tuviera la misma cristología que tienen los demonios. Si tuviéramos el mismo nivel de conocimiento de Cristo como los demonios, yo creo que no habría cristianos tibios o cristianos que están jugando con el pecado. Ese es mi punto en todo esto. Como cristianos, nuestra fe está en Cristo. Iglesia, escúcheme en lo que voy a decir. La fe viene con sumisión. A menudo la gente dice que tiene fe, después dice, no vamos a la iglesia, pero tenemos fe, no leemos la Biblia, pero tenemos fe, no estamos en un cuerpo de una iglesia local, pero tenemos fe. Usted sabe que uno no tiene que ir a la iglesia para ser salvo, pero nosotros tenemos fe. Claro, el único que salva es Jesús, pero Dios instaló la iglesia para que nosotros, como hermanos en Cristo, nos apoyaremos a crecer. Si alguien dice que ellos leen la Biblia y no tienen que asistir a la iglesia, es porque no leen la Biblia. La verdadera fe siempre va a implicar la redención a Dios. Nos vamos a rendir a Dios. Si de verdad hay fe, hay sumisión a Dios. Y Jesús tiene el control de este demonio aquí en Hechos capítulo 19. Y Él no permitió que este demonio fuera expulsado. ¿Por qué? Porque tenía planes más grandes. Mira el punto número 4 aquí. Vivir la vida cristiana requiere que valoremos a Jesús más que a cualquier otra cosa. Antes de continuar, ¿cuánto tú valoras a Jesús? Bueno, si quieres hacer un examen rapidito, el examen sería: mira cómo se muestra en tu vida, en cómo tratas a otros. ¿Hay más orgullo en tu corazón que Cristo en tu corazón? Tenemos que valorar estar sometidos a Jesús más que cualquier otra cosa. Mira aquí Hechos capítulo 19, versos 17 al 20. Y esto fue notorio a todos los que habitantes en Efesos, y así que como judíos y como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de ellos que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros, y los que quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así que crecía la prevedencia poderosamente de la palabra del Señor. Mire, esta golpiza de estos 7 judíos rápidamente se hizo famoso en toda la ciudad de Efesos. ¿Por qué? Porque algo acababa de pasar. El demonio en este hombre conocía el nombre de Jesús. Todos los escucharon.
Esta golpiza se hizo tan famosa, tan rápidamente, que todos los que seguían a dioses falsos, y eso en ese tiempo de verdad podría decir todos en Efesio, dejaron sus dioses falsos y se volvieron a Jesús. Sabían que sus dioses falsos estaban vacíos, sin poder. Hubo una confirmación de un demonio que había algo real en el nombre de Jesús, había algo real en Jesús. Entonces se apartaron de sus falsos dioses para aceptar al único Dios verdadero, el Señor Jesucristo. Mira lo que pasó. Todos los que practicaban la magia, la adivinación, la hechicería, la brujería y toda forma de idolatría se arrepintieron y volvieron a Jesús. Quemaron todo lo que apuntaba a sus falsos dioses, tomaron sus libros de magia y todo lo demás que apuntaba a dioses falsos y comenzaron a proclamar el nombre de Jesús. Había tantos libros, tantas cosas falsas, tal vez ídolos, yo no sé, tantas cosas, que el valor era de unos 50,000 piezas de plata. Es mucho dinero ahora y entonces. Pero cuando te encuentras con el verdadero Jesús, todo lo demás es inútil, ¿no? Cuando se compara a Él. Ahora, ¿cuál es el valor de los libros cuando lo comparas con el valor de Jesús? No vale nada. Y la iglesia, recuerde que Jesús tiene un valor infinito. Estos libros podrían ser valorados a 50,000 piezas de plata, pero en el momento que la persona conoció a Jesús, estos libros se volvieron inútiles. Así es todo cuando te encuentras con el verdadero Jesús. Todo lo demás es inútil en comparación a Él. Todo lo demás debe perder valor en comparación a Jesús. Una casa grande no vale nada si no tienes a Jesús. Un trabajo bueno que te traiga miles o millones de dólares no vale nada si no tienes a Jesús. Todo lo que tiene en este mundo no vale nada si no tienes a Jesús. Pero te diré esto: Jesús también le da valor a todo lo que tienes. Tu casa, tu trabajo, tu familia, tu vida. Todo tiene infinitamente más valor una vez que Jesús es el centro de tu vida. Él hace que todo lo que tienes sea mucho más valoroso. Mire, yo simplemente no puedo leer el verso 20 sin sentir gozo. Y cuando veo las palabras de que Dios prevalece, en el versículo 20 dice: y la palabra del Señor siguió creciendo y prevaleciendo poderosamente. En otras palabras, todas las personas tomaron los libros de las religiones falsas y se convirtieron a Cristo. Eso es lo que sucede cuando un hombre como Pablo está dispuesto a trabajar duro para llevar el evangelio a los confines de la tierra. Pero Pablo no dejará de predicar, enseñar, compartir la palabra de Dios con aquellos que no lo conocen a Cristo. Y la palabra del Señor va a prevalecer. Mire, echa a un hombre como Pablo en una sinagoga y él llevará el mensaje. Apedrea a un hombre como Pablo y él se levantará y continuará predicando el evangelio. Eche a un hombre como Pablo en una cárcel y él va a cantar alabanzas de Cristo hasta que las puertas caigan de sus goznes. No se dará por vencido hasta que Dios lo haya llamado a casa. Ese es un hombre que Dios usa. Es un hombre de Dios tal grande que hasta los demonios conocen su nombre. El demonio dijo: a Jesús conozco y a Pablo reconozco, pero ¿quién eres tú? Ahora, cuando escuchas una historia como esta, es fácil pensar: wow, mira, el bien ha vencido el mal, la luz ha cancelado la oscuridad. Y a menudo la iglesia trata a los pecadores de la misma manera. Yo bueno, tú malo. Pero detrás de cada pecado hay un pecador con una necesidad de un Salvador. Y su nombre es Jesús.
No es raro que un incrédulo vea el poder de Jesús y quiere usarlo para su propia influencia como estos hombres y ganar dinero como estos hombres. Ahora mismo en las televisiones hay gente que quiere usar el nombre de Jesús para hacerse ricos. ¿Te recuerdas? Simón el mago lo hizo en Samaria, Hechos capítulo 8. Pero a veces hay gente que solo está esperando que alguien los rescate. Están tan perdidos en su pecado que no saben que hay una salida. Y cuando se les criticó cuando se les criticó por comer con personas desagradables, Jesús dijo que Él venía a los enfermos que necesitaban un médico. Marcos capítulo 2. Y cuando Zaqueo escuchó a Jesús, aceptó con gratitud el mensaje de Jesús. Su amor se resolvió de resolver que había engañado. Lucas capítulo 19. Mientras Pablo trabajaba, los demonios huían de izquierda a derecha. Lo vemos aquí en Hechos 19. Y tal vez los magos necesitaban que alguien estuviera dispuesto para ver no solo su pecado, para ver no solo su idolatría, pero alguien que estuviera dispuesto, aunque estuvieran tan perdidos estas personas, pero alguien que estuviera dispuesto a decirles, hay una manera mejor, y su nombre es Jesús. Hay cristianos en todo el mundo que no le cuentan el evangelio a gente por ciertos pecados en su vida. Pero la pregunta es, ¿cuánto tienes tú que odiar a alguien para no hablarle de Jesús? Mire, a veces nosotros tratamos el edificio de la iglesia como los botes o el barco que nos viene a rescatar cuando el mundo se está hundiendo. Pero tenemos que ser los cristianos que salen a rescatar a gente con el evangelio. Nosotros no hacemos el milagro de salvar a alguien. Es Jesús que hace el milagro. Pero nuestro trabajo es compartir el nombre de Jesús. Por eso cuando hay gente que me dice, pastor, ore por mí, el diablo me está atacando. Voy a ser honesto. A veces no creo. ¿Por qué? Porque no hay fruto en tu vida. El diablo no es omnipresente, no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Yo no creo que el diablo va a dejar a un misionero, a un pastor, a un cristiano que está llevando el evangelio a todas partes del mundo, tal vez solo a su comunidad, pero está hablando de Cristo constantemente, orando, escudriñando las palabras, y va a venir y va a atacar a alguien que solo está sentado en una silla en la iglesia. No dudo que tal vez sientas tentación en tu vida, no dudo que habrá guerra espiritual, pero yo te diré esto: si no hay fruto del Espíritu en tu vida, si no estás compartiendo el evangelio, si no estás ganando a almas para Cristo, los demonios no conocen tu nombre. Y un día tú y yo estaremos delante de nuestro Padre y daremos cuenta por todo lo que hicimos y no hicimos. Hermanos, en sincera confesión, había un tiempo donde la posición de pastor, yo crecí en una iglesia que el pastor si no eres pastor no eres nada. Lo quería porque era inmaduro en mi fe. Pero ahora hay una reverencia al pastorado, que cuando alguien me dice que quiere ser pastor, yo digo, ¿estás loco? ¿Seguro? Porque hay un costo grande que pagar para el evangelio y para tu iglesia, que Dios te ha dado la oportunidad de servir. He llegado al punto en mi vida donde solo quiero que pasen unas cosas. Como pastor, ¿ok? Número 1, quiero predicar el evangelio. Número 2, quiero hacer discípulos. Número 3, cuando llegue mi día, quiero morir. Y número 4, quiero ser olvidado. Porque al fin de mi vida, yo lo que quiero que recuerdes es que Jesús salva.
Inclina tu rostro esta mañana. Señor, venimos delante de ti, pidiendo, Padre, que sea usted que tome el control de nuestras vidas. Si hay orgullo, enojo, odio en nuestros corazones, perdónanos, sánanos. Si hay pecado en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos traiga convicción para cambiar. Porque hay un mundo alrededor de nosotros, con todo lo que está pasando políticamente alrededor de nosotros, moralmente alrededor de nosotros. Hay un mundo que si tú vinieras en este momento, pasaría una eternidad en el infierno. Ayúdanos a construir tu reino, no el de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.